con un tema que es bastante abstracto, matemático, pero que un poco nos pone en contexto, digamos, dentro de este curso de relatividad general, ah, lo que es la noción de lugar más allá de la distancia. O sea, vamos a dedicarle em, un- alguna clase a una introducción, una breve introducción a lo que es topología y concretamente espacios topológicos. De eso se trata, de lo que vamos a hablar. Eh, Básicamente tiene que ver porque en la teoría general de la relatividad, el espacio-tiempo, que todavía, digamos, vamos a ver cuál es la estructura geométrica del espacio-tiempo, pero previo a esa estructura geométrica, el espacio-tiempo tiene la estructura de un espacio topológico. Entonces, de eso se trata el tema que vamos a tocar. La noción intuitiva de espacio topológico es todas las cosas que uno puede decir de un espacio, de un conjunto de puntos con ciertas características, más allá de, o sin hablar de distancia. ¿Mm? ¿Qué cosas puedo decir yo de un espacio sin hablar de distancia? Puedo decir, em, ¿a qué lugares puedo llegar? No importa cuánto distancia tengan que recorrer. ¿A qué lugares no puedo llegar? Ah, si estoy en una región, pongámosle en un terreno, ¿con qué otros terrenos mi terreno tiene contacto? ¿Mm? O sea, hay cosas que por ahí uno incluso usa en la vida cotidiana y que no involucran hablar de distancias, ¿no? Bueno, eso digamos como breve introducción intuitiva. Entonces ahora vamos a entrar, digamos, en la definición rigurosa de lo que es un espacio topológico, que, bueno, se suele denotar con esta dupla, este par, en donde X es un conjunto y tau es una colección de subconjuntos de este conjunto dado X. Esta colección de subconjuntos satisfacen las siguientes tres propiedades. La primera dice que la unión de una colección arbitraria de subconjuntos de tau, tau, acuérdense, es la colección de subconjuntos que me define este espacio topológico. La unión de una colección arbitraria, decía, de subconjuntos de tau, está en tau. O sea, concretamente en forma, digamos, formalmente decimos, si un cierto subconjunto de X o sub alfa pertenece a tau y encontramos una colección de cierta cantidad de subconjuntos que lo indexamos con este índice alfa, entonces la unión de toda esta colección para todo el rango del subíndice alfa pertenece a tau. Fíjense que yo aquí utilizo un índice griego para justamente decir que esta colección puede ser incluso eh, no finita, e incluso hasta podría ser no numerable, pero bueno, no vamos a entrar en esa sutileza, pero sí que es no finita. Em, entonces la unión, por eso dice arbitraria, la unión de una colección arbitraria de subconjuntos de tau está en tau. Fíjense que yo acá utilicé el símbolo pertenece, porque tau es una colección de subconjuntos, con lo cual cada elemento de tau es un subconjunto. Entonces, O alfa, en cuanto a subconjunto, es un elemento de tau, por eso decimos que pertenece a tau. En todo caso, O alfa está incluido en X, pero pertenece a tau. Bueno, la segunda propiedad que satisface, que debe satisfacer un espacio topológico, es que, y fíjense acá la diferencia, la intersección de un número finito de subconjuntos de tau está en tau. O sea, acá entonces, si tengo una colección finita de elementos de tau, o sea, de subconjuntos de X, la intersección de esa colección pertenece a tau. Y finalmente, tercera condición que debe satisfacer un espacio topológico es que tanto el conjunto X como el conjunto vacío deben pertenecer a la colección tau.
Bueno, cuando cumplen esos tres condiciones, decimos que tau es una topología sobre el conjunto X. O sea que tau a veces la vamos a llamar topología. Pero acuérdense que la topología no es solamente el conjunto este de subconjuntos, sino que también obviamente el conjunto X sobre el cual están definidos estos subconjuntos, ¿no? Entonces, bueno, decimos que tau es una topología sobre X. Definición. Todos los subconjuntos que pertenecen al espacio topológico en cuestión se llaman abiertos. Entonces, listo, por definición, un conjunto abierto es un conjunto que pertenece a la topología en cuestión. Hay una cosa interesante y es que para todo conjunto X se pueden definir una cierta cantidad de topologías para todo conjunto X. La primera que mencionamos es la topología discreta, que consiste en todos los subconjuntos de X. Es evidente que esta colección es una topología, porque claramente la unión de cualquier colección de subconjuntos de X es un subconjunto de X. Acuérdense que en teoría de conjuntos X es un subconjunto, digamos, X está incluido en X. O sea que X eh, pertenece a la topología, a esta topología, y el conjunto vacío también está incluido en X, con lo cual también pertenece a la topología. Y lo mismo con la intersección de incluso, digamos, la intersección de una colección de subconjunto de X también está en tau, porque tau por definición es todos los subconjuntos. Entonces la intersección de una colección arbitraria de subconjuntos, un dado conjunto, claramente es también un subconjunto de X, ¿no? Así, bueno, la topología discreta, em, valga la redundancia, es una topología. Discreta en el sentido que es la más amplia, arbitraria, si quieren, o sea, como, este, em, como en el área bélica, cuando dicen disparar a discreciones, disparar a donde quieras, discreta es esto, ¿no? O sea, mete todos los subconjuntos que quieras, o sea, todos. Bueno, la topología opuesta en cuanto a discreción o indiscreción, en el sentido antes dicho, es la topología indiscreta, que es la mínima topología que yo puedo construir dado un conjunto X. ¿Cuál es? La topología que contiene el conjunto mismo X y el conjunto vacío, que es lo mínimo que yo necesito para que satisfaga la condición 3, ¿ok? Claramente esto es una topología, la unión de X con el vacío da X, la intersección de X con el vacío da el vacío, en ambos casos son miembros de la topología, o sea que es una topología efectivamente. Otro ejemplo, ahora sí ya digamos, en ejemplos concretos es, digamos, específicos es el conjunto de los números reales. X es el conjunto de los números reales y defino a la topología como todos los subconjuntos de los reales, tales que se puedan expresar como unión de intervalos abiertos A, B. Esto es una B, esta es una B larga, aunque parezca ahí una B larga. Bueno, se puede demostrar, ustedes pueden ver fácilmente que esto es una topología. Al fin y al cabo, la unión de una colección arbitraria de intervalos abiertos de reales es un intervalo abierto, aunque estén disjuntos. O sea, por ejemplo, el conjunto abierto 1, 2, unión, el que va de 5 a 6, eso es un conjunto abierto. La intersección de dos conjuntos abiertos es un abierto. La intersección del conjunto 2, 3 con el conjunto 2,5, 3,5 es el conjunto abierto 2,5, 3. O sea que, bueno, y lo mismo con una colección arbitraria. Em, Ahí, incluso, bueno, en la unión es evidente, una unión de colección arbitraria. En cuanto a intersección de colecciones arbitrarias de abiertos, ahí incluso entraríamos en cuestiones eh, de, de la propia definición de
número real y los intervalos encajonados de Dedekind y demás, pero bueno, no voy a entrar en eso. Muy bien. Otro ejemplo, vuelve a ser un ejemplo general, es que dado un espacio topológico X tau y dado un subconjunto de X, no importa si, que denotamos por la letra A, no importa si A pertenece a tau o no. Siempre podemos definir una topología en A, o también dicho, una topología inducida en A, que podemos denotar con la letra Z, por ejemplo, y está dada por esto, por todos los subconjuntos de A que se pueden expresar como intersecciones de los elementos de tau con A. O sea, formalmente, todos los, digamos, la topología Z sería todos los U, tal que U se puede escribir como la intersección de algún miembro de tau con A. ¿Ok? Donde O sería algún miembro de tau. Entonces, como les decía, Z se denomina la topología inducida o relativa. La topología relativa de A con respecto a X, para esta dada topología tau. Esta topología relativa sería la topología Z. Que esto es una topología, se puede ver, fíjense, por ejemplo, satisface la propiedad 1. Bueno, supongamos que tengo una colección arbitraria de miembros de la topología Z. Por ende, cada uno, digamos, O sub alfa, ¿no? Por ende, cada O sub alfa se puede escribir como la intersección de algún O sub alfa tilde perteneciente a tau con A. Entonces veamos qué pasa con la unión, ¿no?, de esta colección arbitraria de O alfas. La unión de las O alfas, como O alfa se escribe así, es la unión de estos O alfa tilde intersección A. Ahora, por una propiedad de conjuntos, de teoría de conjuntos, la unión de una colección de conjuntos, tales que cada uno de ellos es la intersección con un dado conjunto A, es como que uno puede sacar, entre comillas, factor común. Esta es una propiedad de teoría de conjuntos, ¿no? Uno puede sacar, entre comillas, factor común, el A, nada más que acá lo que ocurre es que se invierte. Este factor común, como está interseccionado con toda esta colección, entonces este factor común lo intersecciono con la unión de estos O tilde alfa. Pero como O tilde alfa pertenece a tau y tau es una topología, esta unión arbitraria también pertenece a la topología. Por lo tanto, esto se escribe como A por un miembro de la topología y por lo tanto, por definición de Z, esta unión, esta intersección también pertenece a Z. ¿Ok? Fíjense que esto, acá uno ve también por qué es diferente lo que se le pide a la unión y a la intersección cuando uno define topología, porque en teoría de conjuntos, los conjuntos satisfacen ciertas propiedades, digamos, algebraicas, digamos, diferentes para lo que es, digamos, intersecciones arbitrarias con un dado conjunto a uniones arbitrarias con un dado conjunto. Lo vamos a ver en la propiedad 2, ¿no? Fíjense acá, es como que esto sería algo así como la suma de productos, ¿no?, donde hay un factor común, es igual al factor común producto esa suma, entre comillas, ¿no? O sea, la propiedad 2, lo mismo, una colección finita de miembros de Z, la intersección de esa colección finita, como cada uno pertenece a Z, cada uno se escribe como la intersección de un miembro de tau con A. ¿Ok? Entonces, lo mismo, por propiedad de teoría de conjuntos, la intersección de una serie de miembros que tienen una intersección con un factor común, la puedo escribir como ese factor común, intersección, la intersección de estos miembros aquí. Y como esta es una intersección finita de miembros de tau, pertenece a tau, entonces es A con un miembro de tau
pertenece a Z. ¿Okay? Y finalmente la proposición 3 es más inmediata. Acá, digamos, sería el conjunto A, lo puedo escribir como A intersección X, por lo tanto A pertenece a la topología Z. No, acá, digamos, el conjunto X el conjunto X de la topología Z es el A, en realidad. ¿Okay? Entonces, el A pertenece a la topología Z. Y el conjunto vacío, evidentemente, también porque el vacío pertenece a tau, A intersección vacío es el vacío, y por lo tanto, como el vacío, al revés, como el vacío se puede escribir como A intersección vacío, y A pertenece a tau, entonces el vacío pertenece a Z también. O sea que tanto A con el vacío pertenecen a Z. Ok, entonces, hemos demostrado que la topología inducida efectivamente es una topología. Bueno, otros espacios topológicos que puedo obtener importantes son lo que se llama espacio topológico producto, que lo obtengo a partir de dos espacios topológicos. Entonces, dados dos espacios topológicos, x1 tau 1 y x2 tau 2, yo defino el espacio producto. Primero defino el espacio producto. Esto, digamos, ustedes lo saben, digamos, de análisis 2, quizá, no sé, o de álgebra 2 o 1. El espacio producto de los espacios x1 y x2 es el conjunto de todos los pares, tales que el primer miembro pertenece a x1 y el segundo miembro pertenece a x2. Entonces defino una topología sobre ese espacio producto, ¿no? Que la voy a definir tau, sobre el espacio x1 por x2, como todos los subconjuntos del espacio producto x1 por x2 que se pueden expresar como uniones de conjuntos de la forma O1 por O2, donde O1 pertenece a la topología tau 1 y O2 pertenece a la topología tau 2. Bueno, esto no lo vamos a hacer, pero esto se puede demostrar no demasiado complicadamente, se puede demostrar que es una topología. ¿eh? Entonces, claramente, digamos, no, como para bosquejar un primer paso. La unión de miembros arbitrarios de tau, ¿no? Va a ser una unión de conjuntos que son que se pueden escribir como uniones de la forma O1 por O2. Entonces, cuando yo una, voy a tener que usar la propiedad de unión entre vamos a llamarlo el O11 de x1 y el O21 de x1 por el O12 del x2 por el O22 del x2 y así. Y entonces digamos, puedo mostrar con bastante facilidad, simplemente hay que ser cuidadoso, que esto es un espacio topológico. Por ejemplo, entonces un ejemplo de espacio topológico producto es Rn. Entonces R, ¿no? Definido con la topología de bolas abiertas, de intervalos abiertos, perdón, Rn definido como el espacio producto del espacio topológico R, lo que va a incluir van a ser todas las bolas abiertas, lo que se llaman bolas abiertas, que son conjuntos abiertos de Rn que están dados, por ejemplo, en R2, el intervalo que va, no sé, X va entre 2 y 3, conjunto abierto, Y va entre 4 y 5. Ahí tenemos una bola abierta en R2, ¿no? Así, bueno, esa es la topología producto. Bueno, una noción muy importante en topología, que luego se va a extender cuando introduzcamos la noción de variedad, es, dados dos espacios topológicos, X tau, acá hay un error, por acá yo tendría que haber escrito otra letra acá, pero bueno, como está acá, por ejemplo, Z, ¿no?
Entonces, dados dos espacios topológicos, X tau e Y z, yo puedo definir mapas, ¿no? Un mapa tal que a cada miembro de tau me asigne un miembro de z. También puedo definir mapas en donde a cada punto o elemento de X me asigne un elemento de Y, ¿no? Bueno, un mapa que vaya de X en Y se dice continuo si la imagen inversa, y ahora en unos minutos vamos a ver por qué se le pide a la imagen inversa y no a la imagen. Si su imagen inversa, o si la imagen inversa de todo conjunto abierto O en Y es un conjunto abierto en Y, en X. O sea, la imagen inversa de un conjunto son todos los X. O sea, la imagen inversa de un subconjunto de Y son todos los X pertenecientes a X mayúscula, tales que f de X pertenece a ese subconjunto de Y, ¿no es cierto? Eso es la imagen inversa de ese subconjunto de Y. Bueno, si decimos que ese mapa es continuo, si este mapa inverso lleva todo conjunto que pertenezca a la topología Z, la imagen inversa es un subconjunto de X que pertenece a la topología tau. ¿eh? Eh, ¿Por qué se utiliza la imagen inversa? Porque, bueno, digamos, nosotros cuando hablamos de mapas, y en general, en matemática, cuando se habla de mapas, salvo que se especifique lo contrario, son mapas univaluados. Entonces, cuando digo un mapa de X en Y, estoy por sentado que es univaluado. Si no lo aclaro, es multivaluado. Ahora, que un mapa sea univaluado no significa que el mapa inverso sea univaluado. Entonces, dado un mapa que por tácitamente asumo que es univaluado, digo que es continuo si ocurre esta propiedad. Eh, este, entonces, ahora fíjense que si un mapa es continuo, digamos, es difícil imaginarse que su inversa eh, no sea univaluada. Digamos, no significa que necesariamente tenga que serlo. Pero bueno, fíjense, bueno, vamos a un caso muy importante que digamos, lo vamos a usar mucho cuando estudiemos simetrías en el espacio-tiempo, es cuando el mapa es continuo y además es biunívoco, ¿m? O sea que es un evaluado ida y vuelta, ¿m? Eh, y además, digamos, podría ser un evaluado su mapa inverso, pero no necesariamente ser continuo, ¿no? Entonces, cuando f es continuo, es biunívoco y su inversa también es continua, entonces f se llama homeomorfismo. Y en ese caso, los espacios topológicos tau y z se llaman homeomorfos. Entonces, la noción de homeomorfismo va a ser importante porque después nos va a llevar a un concepto asociado eh, en espacio-tiempo, que es el de disiomorfismo, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, ahora vamos a definir una serie de conceptos que son importantes también en topología, que son los de conjunto cerrado, los de clausura y el de interior y de frontera. Acá más que nada vamos a introducir definiciones. Entonces, definición de cerrado. Dado un espacio X tau topológico, un subconjunto, que llamamos C, por ejemplo, de X, se llama cerrado si su complemento, que a veces se suele notar como X menos C, ¿no? Su complemento, o sea, el conjunto de todos los elementos de X que no pertenecen a C,
¿no? Es abierto. ¿Mm? Entonces, un conjunto es cerrado si su complemento es abierto. ¿Mm? Por ejemplo, un intervalo cerrado en los reales es un conjunto, perdón, valga la redundancia. Un intervalo cerrado de los reales es un conjunto cerrado, con la topología que hemos definido antes de los reales, porque su complemento es el abierto que va desde menos infinito hasta A, abierto, y desde B hasta infinito, abierto. Es la unión de dos abiertos, por lo tanto es un abierto. Ah, ahora, el hecho de que un conjunto sea cerrado no significa que no sea abierto. Podría ocurrir que el complemento de un abierto también sea un abierto, y vamos a ver algún ejemplo. Bueno, pero antes de eso, supongamos que un conjunto que vamos a anotar con A supraintersección, símbolo de intersección. Eh, un conjunto, la intersección de una colección arbitraria de cerrados. ¿Mm? Vamos a ver qué propiedad tiene ese conjunto a intersección. Vamos a ver qué pasa con el complemento, ¿no?, de A intersección. Entonces, X menos A intersección es el complemento, digamos, el complemento de A intersección es el complemento de esta intersección de esta colección arbitraria. Ahora, por la propiedad de complementariedad en teoría de conjuntos, el complemento de la intersección de la colección arbitraria es la unión de los complementos. Ahora, fíjense, los complementos de estos cerrados son abiertos. Por lo tanto, esta es una unión arbitraria de abiertos y por lo tanto es abierto, ¿eh? Por la propiedad 1, digamos, de espacio topológico. Por lo tanto, acá hay una dualidad. Y esto es debido a esta propiedad de teoría de conjuntos, ¿no? Que el complemento de una colección arbitraria de intersección, de una intersección de una colección arbitraria, es la unión de los complementos de esa colección arbitraria. Esto me indica que entonces, la intersección de una colección arbitraria de cerrados es un conjunto cerrado. Al revés, la unión de una colección finita de cerrados, que la vamos a anotar así como A supra unión, es vamos a ver qué pasa con el complemento. El complemento de A unión es el complemento de esta unión finita de cerrados, pero el complemento de una unión finita es la intersección de esta, digamos, de esta colección finita de complementos, que por teoría de conjuntos, perdón, que por digamos, la propiedad 2 es la intersección de una colección finita de abiertos es un abierto. Por lo tanto, este, em, la, el complemento entonces de A unión es un abierto, por lo tanto A unión es también cerrado. Pero fíjense que A unión era la unión finita de una colección finita de cerrados. Por eso acá hay una dualidad frente a las propiedades que tiene los conjuntos abiertos. Acá hay una dualidad. Eh, como les dije, un conjunto puede ser cerrado y abierto simultáneamente y el ejemplo, el primer ejemplo que surge es eh, el del conjunto total X y el conjunto vacío. Fíjense que el conjunto X, digamos, por definición de espacio topológico es un abierto. El complemento de X debería ser es un cerrado. Sin embargo, el complemento de X es el conjunto vacío. El complemento de X respecto de X es el vacío. Por lo tanto, el vacío es cerrado. Y lo mismo, el complemento del conjunto vacío respecto de X es X mismo, con lo cual X es cerrado. Entonces, eh, el conjunto X y el vacío son conjuntos abiertos y cerrados simultáneos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, se dice que un espacio topológico es conexo si los únicos subconjuntos que son abiertos y cerrados simultáneamente son
el propio X y el conjunto vacío. Por ejemplo, esto se demuestra, no lo vamos a hacer, Rn es un conjunto conexo. Con la topología estándar que hemos definido antes, es un conjunto conexo. Muy bien, vamos a ahora definir otra noción importante, que es la de clausura. Si A es un conjunto arbitrario de X, arbitrario, no dije que pertenezca a la topología que definí en X. La clausura, que vamos a anotarla con A barra, de A, es la intersección de todos los conjuntos cerrados que contienen a A. Eso es la clausura, la intersección de todos los conjuntos cerrados que contienen A. Por la propiedad que vimos antes, evidentemente la clausura es cerrada. Porque acuérdense que la intersección de una colección arbitraria de cerrados es un cerrado. Entonces la clausura de un conjunto arbitrario es cerrada. Y por otro lado, como es la intersección de conjuntos que contienen A, claramente A está incluida en su clausura. Fíjense, en el caso particular en que A sea cerrado, ¿no? Como A está incluido en su clausura, y claramente A está incluido en A, entonces evidentemente A es su propia clausura. Inversamente, si A es igual a su clausura, ¿no? Como la clausura por definición es la intersección de todos los cerrados, claramente, como la clausura es cerrada, si A es su clausura, claramente A es cerrado. Bueno, entonces acuérdense, la clausura de un conjunto A siempre es un cerrado. Y además, si el conjunto A es cerrado, es su propia clausura. Definimos otro concepto importante, el de interior de A, que es la unión de todos los abiertos contenidos en A. Claramente, el interior de A es abierto, porque acuérdense que la unión de un conjunto arbitrario de abiertos es un abierto. Por definición también, como la unión de todos los abiertos están contenidos en A, el interior de A está siempre contenido en A. Por otro lado, A está contenido en A. Por lo tanto, si A es abierto, entonces A es su propio interior. Es el mismo razonamiento que hicimos antes que en el caso de que si A es cerrado es su propia clausura, si A es abierto es igual a su propio interior. Pues claramente, si A es abierto y A está incluido en A es uno de los abiertos que está incluido en A. ¿eh? Y por lo tanto, entonces A es igual a su propio interior. Finalmente, otra definición importante es la de frontera de A. Se denota por A suprapunto, que es el conjunto de todos los puntos de X, ¿no? Tales que X pertenezca a la frontera, pero que X no pertenezca a A. Entonces, la frontera de A es una noción en donde es algo que no es parte de A. Inmediatamente se ve que si A es cerrado, no tiene frontera. Entonces, la frontera es una noción, si quieren intuitivamente, es una noción de algo a lo cual uno puede acceder. Es como decir, bueno, mi frontera es aquello que limita a mi país o al parque de mi casa, por decir algo, ¿no? Para el cual yo no puedo, digamos, que no es parte de mi casa o de mi país, ¿no? En el sentido topológico, digo, ¿no? O sea, entonces la frontera de A son todos los puntos de A que pertenecen a la clausura, pero que no pertenecen a A. Evidentemente, si A es cerrado, entonces no tiene frontera. Si A es cerrado, la frontera de ese es el conjunto vacío, la frontera de A. Bueno, seguimos con las definiciones.
Una definición muy importante es la de espacios de Hausdorff, que les anticipo que en relatividad general siempre vamos a suponer que el espacio-tiempo es de Hausdorff. Y vamos a ver qué significa esto. Significa que no haya puntos pegoteados entre sí. Entonces decimos que un espacio topológico aquistado es Hausdorff si para cada par de puntos, acá puntos en el sentido de para cada par de elementos de X que sean diferentes, ¿no? Siempre puedo encontrar conjuntos abiertos O sub P y O sub Q pertenecientes, o sea, por lo tanto, valga la redundancia, pertenecientes a la topología, si no serían abiertos, tales que cada uno contenga, ¿no? Uno contenga P, el otro contenga Q, pero que su intersección sea nula. ¿Bien? Entonces, intuitivamente esto es un espacio topológico de Hausdorff si no hay ningún par de puntos pegoteados entre sí. ¿Qué significa? Que todo par de puntos, ¿no? Están despegados. O sea, puedo encontrar algún abierto que contenga P y algún otro abierto que contenga Q, suficientemente pequeños en algún sentido, ¿no? No en el sentido métrico, sino en el sentido de topológico, o sea, que sean suficientemente am, em, incluidos en espacios más grandes, por decirlo de alguna manera, tal que no se intersectan, ¿ok? Eh, entonces, bueno, hasta ahí estos espacios de Hausdorff es muy importante. Otra definición. Dado un subconjunto de X, A, una colección de abiertos, O sub alfa, arbitraria, una colección de abiertos, es un recubrimiento abierto de A si la unión de esta colección contiene A. Acuérdense que el símbolo contenido escrito en forma especular es el contiene A, ¿no? Entonces, o sea, la noción de recubrimiento es muy sencilla. Es una colección de abiertos que incluye a ese conjunto, ¿ok? Una subcolección de un dado recubrimiento que también cubra A se llama subrecubrimiento. También no hay ningún misterio en esta definición. Es una subcolección que contiene A, una subcolección del recubrimiento que contenga también A es un subrecubrimiento. Muy bien, otra definición importante, la de espacios compactos. Se dice que A es compacto si cada recubrimiento abierto de A tiene un subrecubrimiento finito. Finito significa, aclaro, subrecubrimiento finito es un subrecubrimiento que tenga un número finito de miembros, ¿ok? Acuérdense que un subrecubrimiento es una colección de conjuntos, ¿no? De abiertos. Tanto un recubrimiento como un subrecubrimiento son colecciones de abiertos, ¿no? Entonces, un conjunto suite compacto, si todo recubrimiento de ese conjunto tiene un subrecubrimiento finito, todo. Se dice compacto. Fíjense que un conjunto podría ser, si quieren, acotado o que no sea, que no se vaya, digamos, en algún sentido que no sea muy grande en tamaño, ¿no? Y sin embargo no ser compacto. Es como que, por ejemplo, que tuviera una estructura microscópica infinitamente compleja, ¿no? Entonces, un conjunto puede ser no infinitamente grande, en algún sentido que, digamos, y sin embargo eh, ser compacto. Pero bueno, eso lo vamos a ver. O ustedes cuando lo piensen mejor van a ver. Ahora vamos a ver un ejemplo. Un punto, por ejemplo, es compacto. Un punto P es compacto. ¿Por qué? Ah, todo recubrimiento abierto de P, si es recubrimiento es porque tiene al menos un O alfa que contiene a P. Y bueno, entonces puedo elegir este O alfa solamente
sigue siendo es un subrecubrimiento, porque contiene a P, y es finito, porque es uno solo, ¿no? R, el conjunto de los reales, puede tener conjuntos no compactos. Por ejemplo, el conjunto abierto 0,1 no es compacto. Por lo siguiente, el conjunto abierto 0,1 no incluye ni al 0 ni al 1. Sin embargo, yo lo puedo escribir como la unión de esta colección infinita de abiertos, que van desde 1 sobre n hasta 1. Obviamente, esta unión, a medida que n es más grande, al final la unión termina, para n igual a 1000, la unión de estos digamos, es directamente el miembro milésimo, ¿no? O sea, el abierto que va entre 1 milésimo y 1, ¿no? Pero fíjense que esta unión infinita cubre a este abierto, porque yo no necesito que cubra al número 0, basta que cubra a cualquier miembro de este abierto. Esta colección infinita cubre a cualquier punto de este abierto. Por ejemplo, el punto 10 a la menos 25, esta colección la cubre, basta que incluya los miembros que van hasta el miembro 10 a la 25, ¿ok? Sin embargo, no existe ningún subrecubrimiento finito. Si yo agarro una subcolección finita, van a quedar puntos de acá que no están incluidos acá. Porque si es finita, digamos, va a haber digamos, se va a detener en el miembro que sea, ¿no? Por ejemplo, en el 10 a la 25, ¿no? Finita, grande, pero finita. Listo. Busco un ejemplo buscando el número 10 a la... Si acá fuera un 10 a la 25, acá elijo el número 10 a la menos 30 y ya no va a estar incluido acá. ¿Ok? O sea que un conjunto abierto en R no es compacto. Eh, Fíjense, algo tan que uno esperaría que... ¿Y acá por qué? Está bien, acá no hay una estructura microscópica como les dije, pero sí la hay, porque la estructura microscópica está en los bordes. O sea, yo puedo acercarme arbitrariamente al número 0, ¿no? A izquierda, con lo cual, arbitrariamente significa me meto en la estructura microscópica del entorno de 0, ¿no? Y sin embargo, nunca termino de cubrir este intervalo abierto. En ese sentido también es un ejemplo en donde esto tiene una estructura microscópica inabarcable de manera finita. ¿Ok? Eh, Muy bien, entonces acá vamos a ir terminando esta primera clase de topología, vamos a seguir la clase que viene con el teorema de Heine-Borel, que me dice que todo intervalo cerrado AB del conjunto de los reales con la topología estándar es compacto. Eso no lo vamos a mostrar de forma rigurosa, sino en forma intuitiva. Básicamente, esto se lo dejo para que lo piensen, lo vamos a ver la clase que viene. Si no fuera así, entonces, digamos, em, este, em, o sea, si no fuera compacto, existiría una secuencia infinita cuya unión solo contiene al intervalo compacto en el límite n teniendo a infinito. ¿Por qué? Digamos, si no es compacto, em, entonces habría recubrimientos que no tienen subrecubrimientos finitos, ¿no? Eh, pero un punto no puede incluirse mediante una secuencia de abiertos infinita, porque el n igual a infinito no pertenece a la secuencia. Pero bueno, eso lo vamos a ver con más detenimiento la clase que viene. Así que aquí paro de grabar.